El socialismo sucumbe ante el tiempo. En Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes En ecuatorianos. el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... Dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Desde hace varios meses, las obras del Metro de Quito han levantado una nueva polémica: la filtración de combustible bajo tierra. Según las autoridades, se trata de un pasivo ambiental de hace muchos años que se encontraría contaminando los acuíferos subterráneos. Cientos de familias en el centro norte de Quito exigen información clara sobre estas fugas peligrosas de las que nadie se responsabiliza. Al hablar de contaminación hidrocarburífera, seguramente usted recuerda esto que nos traslada a la Amazonía. El caso Chevron, la mano sucia de Petroecuador y muchos otros reportajes que hemos presentado. Ahí donde se habla de muerte, de enfermedades, de remediación de pasivos ambientales, de demandas y juicios donde las víctimas casi nunca han sido indemnizadas. Hoy queremos contarles que esa contaminación no es exclusiva de la selva. Ciudades como Quito también tienen derrames. Eso que los expertos llaman pasivos ambientales. Son invisibles, pero están ahí. Solamente se huelen y manchan, pero debajo de la superficie. Es combustible viejo que salió desde las estaciones de gasolina. Esto tiene una larga data. Efectivamente, desde que se construyeron pues, las gasolineras, no solamente en la ciudad de Quito, sino a nivel del país, quizá no estuvieron la normativa técnica bien desarrollada en el país, ¿no? Entonces sí hay evidencias de ciertas infraestructuras no tan bien hechas, que puedan generar fisuras y por ende ciertos derrames de combustible a lo largo y ancho de todas las ciudades, no solamente de la ciudad de Quito, ¿no? Infraestructuras que con el paso de los años quedaron caducas. Lo real hoy es que la gente vive y camina sobre esos pasivos ambientales que no son otra cosa que depósitos subterráneos de gasolina en su mayoría. ¿Esto es una bomba de tiempo o no? Si no se lo controla y no se lo maneja y no se identifica, eventualmente sí lo es. ¿Por qué? Porque básicamente expide gases que pueden ser altamente inflamables. El tema es delicado. Las autoridades no quieren fácilmente hablar de esto por temor a una alarma colectiva. Sin embargo, es prudente que la gente sepa que debajo de edificios públicos y privados, de almacenes y calles en sectores como La Pradera y El Batán, en el centro norte de Quito, tienen en su subsuelo cantidades no cuantificadas de combustible líquido y volátil mezclados con agua de los acuíferos de esta parte de la ciudad. Un pasivo ambiental quiere decir un daño que fue generado hace mucho tiempo y que estuvo ahí, encapsulado posiblemente. Con las perforaciones que se hicieron, este pasivo ambiental salió a la luz. La parte subterránea de Quito no ha sido estudiada en plenitud, es una parte desconocida, que con el grande proyecto pues, se hicieron estudios a fondo en las zonas o durante todo lo que es el trayecto del Metro de Quito. En un principio pues, se determinaron ciertas estaciones que estaban dentro del trazado y a esas se les puso mayor énfasis. Efectivamente, las alertas se encendieron en el 2013, cuando el Metro de Quito era una obra en inicio. Los técnicos hicieron estudios de suelo. Empezaron a perforar para sacar muestras en La Pradera y se confirmaba lo que años atrás era solo sospecha. En todos los entornos próximos de la obra, de estaciones fundamentalmente, se hace una caracterización del terreno buscando precisamente potenciales contaminaciones por hidrocarburos. En el caso de la línea, de un total, creo recordar, de 5 potenciales sitios, solo en uno, que es en donde estamos ahora, se detectó. En el entorno de la estación La Pradera, que es la avenida Eloy Alfaro, que es una antigua quebrada rellena, está muy vinculada precisamente al cauce del agua, del nivel freático subterráneo, porque al final el producto queda sobrenadante en esa zona. En este caso estamos hablando de profundidades entre 13 y 20 metros, 25, en esa
En esa profundidad, que es justo donde está el túnel, ahí encontramos la mayor concentración de combustible. Lo encontraron a través de 46 puntos de sondeo y perforación, como se observa en estas fotografías. Con muestreadores de agua se extrajeron los primeros litros de material libre que estaban en el subsuelo. Combustible líquido. Simplemente se determinó que era combustible para vehículos. Gasolina, diésel, más antiguo, o sea, sí que parece que es un tema que viene heredado de hace mucho, no actual. Y encontramos básicamente lo que nos dijeron los ensayos, dos fases, por decir de alguna manera, de combustible. Por un lado, fase líquida como tal, o sea, combustible prácticamente puro, muy poco mezclado con el agua porque se queda encima del agua subterránea, del nivel freático del agua. Y luego también hay una especie de disolución química de ese combustible que queda en fase gaseosa dentro del terreno. El terreno no es totalmente homogéneo, tiene huecos, y dentro de esos huecos aparece producto volátil, o sea, combustible gaseoso. El producto libre, que es el realmente evidente, eran 27.000 litros que se sacaron y se llevaron a un gestor de residuos peligrosos. Hasta este momento no se sabe la cantidad de gasolina que hubo y que hay bajo tierra. Días antes que llegue la tuneladora a la estación La Pradera, se temía una chispa que cause una explosión por el material líquido y el volátil, y por ende una tragedia en la ciudad. La constructora del metro tuvo que remediar el terreno, sacar el combustible y la tierra contaminada, tratarla antes de desecharla y así poder avanzar en la construcción de la estación sin riesgo de explosión. ¿Cómo entender que hubo un derrame ahí? Al parecer, normalmente la norma en Ecuador dice que los tanques de combustible deben estar enterrados y existió alguna perforación, existió algún desgaste de los materiales y ese momento empezó a regarse el combustible. ¿Durante cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Lo cierto es que cuando se empezó la obra ya eso había sucedido. 27.000 litros, dicen, ¿no? ¿Eso equivale a qué? Aproximadamente 6 o 7 tanqueros. Adicionalmente, se sacaron 53.000 toneladas de tierra contaminada que fue tratada en gestores de residuos y luego transportada al botadero de Linga. Eso solo del área que le compete a la estación del metro. En este plano se nos muestran los niveles de presencia de combustible líquido y volátil en el área de la estación, siendo el verde el menos riesgoso por contaminación y el rojo el más alarmante. Este pasivo ambiental está, según las autoridades competentes, se deriva de actividades de una gasolinera que está cercana al proyecto Metro de Quito en la estación Pradera. Por la presencia de esa cantidad de gasolina en el área, se ha atrasado la obra del metro un año más. Remediaron a un costo de $6 millones y era un condicionante para el desembolso de recursos de los multilaterales que financian la obra de movilidad en Quito. Hoy, al bajar 30 metros bajo tierra, lo que se ve es esto. Una estación en avance. Dicen los técnicos que está libre de olores y de filtraciones de gasolina. ¿Cómo lo hicieron? Hemos salvaguardado la integridad de la comunidad en este pasivo ambiental grande que hemos encontrado aquí en la estación Pradera del Metro de Quito. Hemos salvaguardado la integridad de los trabajadores de la obra del Metro de Quito y también hemos minimizado riesgos de explosividad por los trabajos de Metro de Quito al encontrarnos con este pasivo ambiental. Como medida y como parte de la metodología constructiva se ha confinado el área con hormigón. Efectivamente, como todas las estaciones de Metro de Quito tienen la misma metodología, pero aquí se hizo un revestimiento mucho más fuerte con pilotes de hormigón, aparte de todo el confinamiento que se hizo. Con doble muro y un revestimiento especial, los técnicos dicen se precautelará la integridad de los usuarios de esta estación cuando el metro entre en funcionamiento. Descartan todo riesgo de explosión, aunque saben que tras el revestimiento y doble pared de hormigón pueden posiblemente encontrarse nuevos cauces de contaminación. José Rivera es un vecino del lugar. Él afirma que mientras se hacía el tratamiento de este material por parte del metro, en sus casas el olor fue insoportable y aún lo es. Han debido tomar medidas para evitarlos. Evitar de que sigan
tuvimos un serio problema y es que luego de filtrar ellos el agua, luego de haber, supongo que, tratado el agua, la empezaron a verter directamente en este caso, la alcantarilla. Cuando vierten en la alcantarilla, estos olores empiezan a salir por toda la casa. Empiezan a salir por los sumideros de agua, empiezan a salir incluso por los sanitarios. La planta baja, toda la planta baja, tenía este olor y en las noches llegaba hasta el segundo piso, en donde están las habitaciones. Realmente para nosotros fue muy preocupante y sobre todo muy molesto. Es decir, que tengas olor a combustible dentro de tu casa y que entre justamente por estos lugares. Decenas de personas y negocios padecen el mismo problema en una zona donde se ubican colegios, clínicas, consultorios médicos y viviendas. En el edificio Novoa, por ejemplo, Osvaldo Paredes, su administrador, nos informa que el olor a combustible fue y sigue siendo una constante en el interior, más cuando llueve. En algunos casos nos vimos afectados más que en otros, pero hasta la actualidad, a pesar de que se ha hecho una remediación en cuanto a lo que son los trabajos propios de las inundaciones, existen días en los que amanece el edificio en la parte de los subterráneos con olor a combustible. Efectivamente, sí, lastimosamente se nos ha dado poca información al respecto. Se nos ha dicho que se ha hecho una remediación ambiental. No sabemos cuáles son los resultados finales de eso, simplemente como hay en algún documento que ya lo hemos compartido, se nos dijo ya se hizo la solución, los niveles de contaminación son mínimos, podemos ir adelante con los procesos del metro y nada más. Pero nunca se nos dijo cuál fue la gravedad del caso, a qué estuvimos verdaderamente expuestos o seguimos expuestos si es que fuera el caso. Y las quejas vienen de muchos otros edificios, oficinas y viviendas. Mucha incertidumbre porque tenemos una bomba de tiempo aquí. Cualquier rato un incendio, alguna cosa y volamos todos. Los olores que emiten son tóxicos y las filtraciones que existen aquí, seguramente estamos inundados en el interior. Si hay alguna eventualidad, algún tipo de siniestro, pues va a haber mucha muerte. Más o menos hace un año vino una entidad en la que nos dijo que iba a haber una remediación ambiental, pero hasta ahora tenemos esto, que no sabemos en qué estado está. Hemos preguntado también a ver qué progreso ha habido, pero nunca tenemos respuesta a nada. Todos intuyen de dónde se filtró ese combustible, pero nadie se atreve a señalar directamente y en cámara al responsable. Pero todas las sospechas apuntan a una distribuidora de combustible que hoy mismo está sobre lo que será una de las paradas del metro. ¿Asumen ellos la responsabilidad del impacto ambiental subterráneo? En el siguiente video les comentaremos qué responde Aneta ante las sospechas y les mostraremos además que no es el único pasivo ambiental debajo de Quito. Visión 360 logró acceder a una de las tantas muestras tomadas hace 2 años en este pasivo ambiental. De lo que podemos dar fe es que al contacto con una chispa tiene el mismo efecto que el combustible nuevo. Por donde nace la avenida Eloy Alfaro diariamente circulan miles de ciudadanos. Pues allí están ubicados 2 de los más grandes colegios de Quito y hay centenas de familias en edificios y departamentos. Hay clínicas y consultorios médicos que han convivido por más de 40 años con esta estación de combustible bajo la administración de Automóvil Club del Ecuador, Aneta, a quienes hemos hecho la consulta y a través de su abogado deslindan responsabilidad alguna. El doctor Esteban Zavala dice que jamás les ha sido atribuida la responsabilidad ni se les ha notificado el hallazgo. Sí debemos ser frontales en este tema y debemos manifestar que Aneta no es la única estación de servicio que se encuentra en esa zona. Tenemos en 100 metros a la redonda 2 gasolineras
más. Y obviamente, como es de conocimiento público, el subsuelo de Quito está lleno de acuíferos y por tanto la contaminación puede venir de cualquier lado. Ustedes entonces descartan ser los responsables. Así es, absolutamente. Visión 360 logró acceder a una de las tantas muestras tomadas hace 2 años en este pasivo ambiental. Lo que ve es el combustible flotando sobre el agua subterránea extraída del sector de la pradera. Los técnicos dicen que se trata de combustible viejo de hace 40 años por su octanaje, que salió probablemente por la rotura de tanques metálicos corroídos por el tiempo. De lo que podemos dar fe es que al contacto con una chispa tiene el mismo efecto que el combustible nuevo. En esta zona efectivamente hay 2 estaciones más de combustible, una de ellas la de Amazonas y Eloy Alfaro, con antecedentes por el mismo problema. El archivo de Ecuavisa confirma que en el 2009 la filtración igualmente llegó al subterráneo del edificio Finandes y luego supuestamente el tema quedó remediado. Remediar significa limpiar gases y líquidos. Se supone que ANETA y todas las 146 estaciones existentes en Quito, por exigencia de las entidades que las regulan, tienen planes ambientales y de remediación aprobados. Para el caso de ANETA, la más cercana al área de contaminación, tiene informes de recuperación de pasivos que, aunque no se comparan a los encontrados, dan cuenta de que por lo menos los tienen. Han recuperado cerca de 50 galones, no llegan a los 50 galones. Pero en todo caso, esos informes, como te estoy comentando, a ciencia cierta ya los tiene la entidad competente, que es la Secretaría de Ambiente, en conjunto con la estación de servicio ANETA. Tras un mes de insistencia, la Secretaría de Ambiente delegó a Andrea Tapia, técnica encargada de la remediación en la pradera, para que ella explique lo que hace la autoridad municipal al respecto. Evidentemente a las personas pienso que no hay por qué alarmarse. Pienso que las personas y las entidades en competencia estamos actuando de una manera oportuna ante un pasivo ambiental que se generó hace muchos años y que actualmente, bueno, ha salido a la luz y que nosotros estamos haciendo y tomando las medidas pertinentes para esto. Los riesgos, como digo, o sea, los riesgos siempre son existentes. O sea, uno no puede decir que hay 0 riesgos, pero evidentemente en esta zona no existe ya lo que es un combustible como tal líquido que puede generar tal vez una alarma. Entonces, pienso que la gente debe estar tranquila. Hoy en esta parte de la ciudad hay puntos de desfogue colocados en el piso, en aceras y calles. Son tubos enterrados hasta 30 metros de profundidad para permitir la salida de gases acumulados en el subterráneo. La gasolinera, que dice no ser la responsable, asegura contar hoy con la mejor tecnología y pide tranquilidad a los vecinos y usuarios. ANETA cuenta con la tecnología más alta y con los estándares más altos para la almacenación del combustible, el almacenamiento, perdón, del combustible. Es decir, cuenta con tanques cocidos con acero quirúrgico. Pero no garantiza tranquilidad a quienes huelen y sienten que viven sobre una bomba de tiempo y a quienes diariamente transitan por el lugar. Todos esperan que al funcionar el metro la seguridad sea completa ante este problema que desafortunadamente no es el único. A pocas cuadras, en el Batán, en la 6 de diciembre y Chiris, hay 2 estaciones de combustible. Hace ya 10 años, Antonio Castillo intentó construir un edificio en su propiedad aledaña sobre la 6 de diciembre. Contrató un estudio de suelos para solicitar los permisos técnicos y cuando le dieron el informe, se encendieron las alertas. El informe decía que a determinada profundidad, que es de 6.5 a 13 metros, hay combustible. Se sacaron muestras de esa perforación que se hizo y había combustible, lo cual inhabilita el terreno para hacerlo mientras no se solucione ese problema del combustible. Se saque, haga lo que se haya que hacer. Mientras eso no suceda, no se puede hacer la construcción.
Las 2 estaciones fueron suspendidas porque también del lado de las Shiris, cuando se intentaba construir el edificio Aveiro, en las excavaciones, apareció el combustible, evidencia de otro pasivo ambiental. Es un tema complejo el de Batán porque existe temas de anteriores daños que son prácticamente de la agencia, que lleva la Agencia Metropolitana de Control, que son ya un proceso sancionador administrativo con aquella estación de servicio. Actualmente pues han pedido la Agencia de Control una inspección a la que se ha dado un poco más de tiempo para hacerlo en las próximas semanas posiblemente, para ver el programa de remediación ejecutado y comprobar lo que se está haciendo ahí. Se refiere a esta estación de servicio conocida como el Batán, la misma que está clausurada desde el 2012. La otra estación, denominada Colón, cumplió, según la Secretaría de Ambiente, con la remediación y las exigencias técnicas, por ello está operativa. Lo que se encontró en el subsuelo de esta parte de Quito, según este estudio de riesgo hecho por la consultora EarthGreen, es una mancha de combustible mezclada con el agua de los acuíferos por hidrocarburos totales de petróleo. Al hacer el análisis de las muestras extraídas, se determinó que era gasolina de 83 octanos. El informe dice que hay 15.000 metros cúbicos de tierra contaminada. 15.000 metros cúbicos. Haga la cuenta que una volqueta lleva 5 metros cúbicos, o 7 o 10. Son 150 volquetas cargadas con material contaminados. Y eso, y nadie hace nada. No entiendo. Hay una pasividad terrible en esa situación. Ángel Ricaurte dice a Visión 360 que ha cumplido con lo exigido, que ha remediado, y nos lleva a una de las perforaciones. Saca una muestra de agua y no se ve la mancha de combustible ni se huele. Ricaurte dice que ha remediado todo, aunque él tampoco asume la responsabilidad del pasivo ambiental en esta parte de Quito. Estamos con una máquina extrayendo los gases teóricamente contaminados, pasa por la máquina y sale a la atmósfera gas limpio. Y cada vez haciendo los controles y anotando y entregando los resultados, ya ven que está todo bien y sin embargo sigan haciendo, hagan más huecos y todo. O sea, no sabemos hasta cuándo es y por qué es. La posible causa de contaminación, según el informe de EarthGreen, es una fuga en los tanques que están enterrados sin un cubeto de hormigón que proteja el metal. La nueva normativa exige a todas las estaciones a que sus tanques de almacenamiento tengan ese revestimiento para evitar la filtración de combustible al suelo. Eso es lo que en esta estación aún no se ha hecho y por ello, según las autoridades, no se autoriza su reapertura, además del pago de multas pendientes. Así, Quito se entera de un problema silencioso y duradero, altamente riesgoso porque es impredecible pensar lo que pasaría en caso de una explosión de estos materiales subterráneos que por hoy, con los cauces de los acuíferos, van contaminando otras áreas de la ciudad. La contaminación subterránea es un tema más que se suma a los problemas de la capital. Y quizá, al igual que ustedes, nos queda la pregunta, ¿qué sucederá en el resto del país? Desde las canteras fuimos ganando torneos, somos campeones de la sub-16 de todo el proceso, de la 18 igual, y poco a poco fuimos consolidando hasta que en el primer equipo logramos este gran objetivo. Sin duda, el 2019 ha sido un año exitoso para el Ecuador en el ámbito deportivo. Ahora
Es el club Independiente del Valle el que trajo la gloria a casa al obtener la Copa Sudamericana. Un pequeño equipo de fútbol que nació en Sangolquí con grandes sueños y que apenas tiene 10 años en primera división del torneo ecuatoriano. Pero ¿qué hay detrás de esta institución que se ha convertido en ejemplo de éxito? Aquí, una visión 360 a la década del Valle. Asunción se preparaba para un hecho histórico en el ámbito futbolístico. La capital paraguaya fue seleccionada para ser sede de la final única de la Copa Sudamericana del 2019. El Estadio General Pablo Rojas fue testigo del encuentro entre los mejores de Latinoamérica. Dos equipos que buscaban el título que consagraría a uno de ellos como el campeón. La final se jugó entre Independiente del Valle de Ecuador y Club Atlético Colón de Argentina. Sin duda sería un partido emocionante. Era la primera vez que Club Atlético Colón jugaba una final internacional. Y la hinchada argentina, como de costumbre, no dudó en hacerse presente, llenando los graderíos con más de 40.000 hinchas del club sabalero. Esta cifra alcanzó el récord Guinness por ser la movilización más grande de hinchas de un país a otro para ver un partido. Independiente del Valle, por su parte, jugaba la segunda final internacional en su historia. El equipo rayado se ha caracterizado por ser un tumba gigantes. Suena el silbato de Fedorsuk. Historia hace Independiente. En 2016, los argentinos River Plate y Boca Juniors quedaron eliminados en la Copa Libertadores. 3 años después, la Universidad Católica de Chile, Independiente de Avellaneda y Corinthians corrieron con la misma suerte en la Copa Sudamericana. El partido inició con buen pronóstico. Pocas nubes cubrían el cielo. Pero en cuestión de minutos, una torrencial lluvia invadió la cancha. Los jugadores debían esquivar con estrategia los charcos que se formaban en el campo de juego. Y los truenos eran parte del espectáculo. Pero esto no frenó al defensa Luis Fernando León, quien abrió el camino para Independiente con un gol de cabeza a los 25 minutos. Miguel Ángel Ramírez, técnico del equipo rayado, lanzó un grito desaforado bajo la lluvia. En nuestra cabeza no había otra cosa más que ganar la final y nos enfocamos en trabajar duro, en ver la visión del otro equipo, ver por dónde ellos nos hacían daño, por dónde nosotros atacarlos, por dónde hacerle daño. Nosotros lo veíamos como una oportunidad de alzar una copa, de darle la primera estrella al equipo. Y fuimos allá con todo el énfasis, con todas las ganas, con todo el positivismo de llevarnos la copa. Poco después, el partido fue suspendido durante 45 minutos hasta que cese el aguacero. ...524 ecuatorianos viajaron a la Nueva Olla para apoyar al equipo de Sangolquí. Frente a los hinchas rojinegros que coparon el estadio, una pequeña aglomeración tricolor sobresalía entre la multitud. Sin embargo, los jugadores sintieron el apoyo de los 17 millones de ecuatorianos que los veían desde la televisión o en pantallas gigantes. Nosotros tuvimos el apoyo de mucha gente acá en Ecuador, de miles de aficionados que no eran exactamente hinchas independientes, pero ellos siempre nos daban buenas vibras, siempre trataban de que nosotros nos sintamos muy bien, de darnos una mente positiva, de saber que como ecuatorianos, como jugador ecuatoriano se puede jugar en cualquier parte del mundo.
Una vez reanudado el encuentro, el más joven del equipo, John Jairo Sánchez, impuso el segundo gol. Pues la verdad me dieron ganas de llorar, ver esa cantidad de gente y de verdad me puse muy nervioso. Pero ya entrando en el camerino, escuchando a los muchachos, a Pillerano, Cachorro, me sentí más tranquilo ya. Lo que vino después se cuenta por sí solo. Un penal de Colón atajado por el arquero Jorge Pinos. El primer gol del equipo contrario. Y un tercer tanto de Cristian Dájome en el tiempo adicional que estableció la victoria para Independiente. Todo el pueblo con una ilusión, la afición se prende por una pasión. Toda la hinchada siempre pendiente y el fútbol se enciende en su corazón. Todos gritando, todos... Y así, la Copa estaba siendo grabada para siempre con el nombre de un equipo que hace apenas 10 años ascendió a primera categoría. Todos esperaban con ansias cargar el trofeo que los proclamaba campeones. En el aeropuerto Mariscal Sucre, un arco de agua esperaba al avión en el que viajaban los héroes del balón como muestra de admiración por el logro obtenido. Familiares, amigos e hinchas de algunos equipos llegaron para saludar y ovacionar a los jugadores. Una caravana de vehículos y buses recorrieron las principales calles de Quito en dirección al Valle de los Chillos. Los conductores hacían una corta pausa en la carretera para admirar el gran bus que los escoltaba. Y los peatones subían a los puentes y flameaban sus banderas de Ecuador. Lo que ocurrió el 9 de noviembre no fue una casualidad. Alcanzar el título máximo en la Copa Suramericana para todos los que conforman Independiente del Valle es una causalidad. Lo que se describe como una serie de acciones o procesos que tienen un fin determinado. Pero alcanzar ese objetivo en específico requiere de tiempo, esfuerzo y, sobre todo, disciplina. ¿A qué se debe el éxito de estos 10 años de Independiente del Valle? El trabajo empieza en las canteras, lo que se conoce como el fútbol formativo. Aquí se prepara a cerca de 130 jóvenes que buscan ascender al plantel de primera. Llegan desde muy chicos a conformar la sub-12 y se instalan en el centro de alto rendimiento para formarse como profesionales. Es claro que la separación de sus familias a corta edad es complicado, pero Independiente ha reforzado la ayuda psicológica dentro de la formación de los jugadores. Algunos chicos vienen desde muy pequeños, contamos con la ventaja que ellos vienen con esta ilusión acá, con este sueño que es de convertirse en futbolistas. Es nuestra responsabilidad el ayudarles a que ellos lo logren. Entonces, la herramienta del deporte en este sentido es la más potente. Creemos que todo esto es integral, o sea, no vemos el lado deportivo por un lado, el lado psicológico por otro, el lado académico por otro, no. O sea, la idea de esto es que todo esté conectado. Iván Vázquez es el encargado del área de formativas. Asegura que al llegar a Ecuador se encontró con una realidad totalmente distinta a la que esperaba. Se encontró con el talento innato de los más pequeños. Encontramos que los chicos están seguidos en la calle jugando. Eso en Europa no lo tenemos. Eso que nos da, pues que seguimos teniendo ese talento innato que tienen los chicos que desarrollan por jugando descalzos con los amigos, tantas horas en la calle, y que hoy en Europa, hoy en día, estamos perdiendo.
Las jornadas de trabajo son intensas, entrenamientos por la mañana y estudios por la tarde. Nuestra semana se conforma más o menos de sobre 6 sesiones de entrenamiento en cancha. Estas sesiones serían por las mañanas, en horario temprano. A mayores tendrían formación en gimnasio, un trabajo de fuerza para desarrollar su metabolismo. Y en las mañanas intentamos también introducir el trabajo de los psicólogos. Luego en las tardes ya vendría el trabajo en el colegio. Este modelo de gestión ha dado a Independiente del Valle la mayor cantidad de títulos en formativas. Son 29 en total, 26 copas nacionales y 3 internacionales. Quienes han formado parte del desarrollo de los jugadores desde un inicio aseguran que es necesario preparar a los jóvenes en diversas áreas. En ese sentido, ya tenemos todo un organigrama acá de trabajo en la parte psicológica, en la parte mental, en la parte de tutores, en la parte de educación, el colegio. Entonces, es un solo complemento que hacemos y lo que nos ha ayudado mucho es el tener mucha comunicación entre cada departamento que hay acá en el club para estar al tanto de todo lo que hacen los chicos, tanto dentro del campo de juego como fuera del campo de juego. Veíamos que el futbolista ecuatoriano en todo el mundo tiene un gran potencial y lo que quizás hacía falta es tener este complemento de formación en todo lo que es nutrición, educación, ayuda psicológica, y esto pues lo podemos brindar dentro del club, da un potencial mucho más importante. Santiago Morales dirige desde la gerencia general al equipo rayado. Junto a todo su equipo de trabajo, apostó por la formación integral de los jugadores, enfocándose principalmente en el ámbito educativo. Fue así como empezamos desde el día 1, tratando de darles educación a todos los chicos. Empezamos, recuerdo, con convenios con colegios de aquí de la localidad del Valle de los Chillos, primero con un colegio, luego con otro. Desafortunadamente los intereses de los personeros o directivos de esos colegios no iban a la par con los intereses y objetivos que puede tener o tenemos los directivos del Independiente del Valle, y eso de alguna manera nos hizo separarnos de ellos. Y afortunadamente en el año 2014, me parece que es, tuvimos ya la apertura del Ministerio de Educación. Creyeron en este proyecto, creyeron en lo que podíamos hacer por la sociedad, no solo por un equipo de fútbol, y dieron esa apertura para tener el colegio dentro de las instalaciones del Independiente del Valle. Dentro del centro de alto rendimiento existe un colegio donde grandes y pequeños llenan las aulas. Reciben estudios para graduarse como bachilleres, al mismo tiempo que se forman como profesionales. Hasta el momento, son 5 las generaciones de estudiantes que han cursado por este lugar. Los entrenamientos no cesan. Una vez que la Copa Sudamericana está en casa, es momento de volver a prepararse para el torneo nacional. Nosotros no tenemos techo, este equipo va para más. Entonces te da la alegría de trabajar en un equipo que no se conforma, que estamos ahora pensando en el campeonato en casa. Ahora tenemos un partido difícil con el fin y se acabaron los festejos, se acabó la Sudamericana ya. Lo logramos, somos campeones, pero ahora tenemos otro objetivo, que es salir campeones del Ecuador, y eso lo vamos a lograr. Lo que planean a futuro vendrá con el tiempo. Por el momento, se proyecta la construcción de un estadio, seguir invirtiendo en los jugadores y en los espacios de entrenamiento. Independiente del Valle nació como un equipo pequeño, que dio pasos de gigante. Ha dejado en alto el nombre de Ecuador en los torneos de fútbol más importantes a nivel continental. A pesar de no contar con una gran hinchada a comparación de otros equipos, quedó demostrado que son capaces de unir a todo un país sin importar el color de la camiseta. Un equipo que apostó por el trabajo con los más jóvenes y los impulsó a que nunca dejen de soñar. La vamos a dar.
Te conviertes en mi vicio, yo me dejo llevar. Vamos a ganar. Vamos Independiente que este año la vuelta la vamos a dar. Siempre hay más historias que contar y lo seguiremos haciendo en el estilo que usted ya conoce. A continuación, un adelanto de lo que verán en nuestros próximos programas. En estas calles se ha escrito la historia de Quito y de Ecuador. Ni un paso atrás. Pero en estas calles también se escriben otro tipo de historias. Delincuencia, microtráfico y prostitución son problemas que tienen en vilo al centro histórico desde hace décadas. No creo que haya un solo hotel aquí en el centro histórico que no tenga quejas permanentes de que los turistas que se hospedan en estas instalaciones son violentados por los delincuentes. Hay gente que lucha a diario por mantener este espacio vivo y atractivo, pero sienten que las autoridades no se comprometen por el centro histórico. Hay iniciativas locales de vecindario que proponen cosas, pero necesitamos apoyo y un respaldo fuerte de la institucionalidad aquí que nos proteja, pues. El casco histórico de la capital es considerado la joya de la corona. ¿Está en peligro? Descúbralo el próximo domingo en Visión 360. Este teatro es un nuevo monumento a la cultura, un sueño de Loja, un símbolo de descentralización. Esto supera al Teatro Julio Mario Santo Domingo. Lo supera, pero además con la pequeña diferencia de que Bogotá, además de construir ese teatro con donaciones privadas, es una ciudad de 9 millones de habitantes, o sea, casi 20 veces la población de nuestra querida Loja. Esa es la patria nueva, compañeros. Tengo embargado mi taller, mi casa. He tenido que vender mi maquinaria. Todo esto he tenido que vender para poder en algo solucionar estos problemas. Nos han ocasionado, en mi caso, problemas familiares, emocionales. Damos por inaugurado el Festival de Artes Vivas de la Ciudad de Loja. Muy buenas noches, muchas gracias. Obviamente los equipos están ahí. El SECO a estas alturas todavía no entrega al Ministerio de Cultura el teatro. Yo digo, en este último festival, ¿dónde se hubiera sentado la gente si no había butacas? Señoras y señores. ¿Qué hubieran escuchado si no había sonido? ¿Se hubiera podido hacer alguna presentación de alguna orquesta si no hubiera habido elevador de orquesta o concha acústica, si no tuviera luz? Y eso es lo que nosotros hemos puesto. Todo lo que hay dentro del cascarón del teatro, esa maravilla, declarado uno de los mejores teatros de América, con la mejor acústica que existe en este lado del continente. Esa maravillosa obra que nosotros hemos entregado todavía no ha sido pagada a los proveedores y nosotros hemos perdido prácticamente todos nuestros bienes porque nos endeudamos para que el país tenga esta maravilla de teatro. Estamos protegiendo no solamente el manglar, sino el recurso cangrejo, el recurso de lo que concha, ustedes viven. Claro, y también las aves que habitan en ella.
sin el manglar, este tipo de especies no existirían en esta zona. Las dos actividades que han afectado principalmente el manglar en este país y en el resto del mundo han sido la construcción de piscinas camaroneras y el desarrollo urbano. Ciudades como Guayaquil, por ejemplo, se ubicaron mucho sobre zonas de manglar. O usted ve Muisne, por ejemplo, la zona que le conocemos como El Relleno, zonas como Puerto Bolívar, en Machala, la autoridad portuaria. Todo eso es desarrollo urbano sobre zonas de manglar. Uno de los temas que se habla más es cambio climático. Ese cambio climático se vive ahora que aumenta la temperatura, hay más calor o hay más precipitación o menos precipitación, menos lluvias en algunos sitios. Los manglares, precisamente al tomar ese dióxido de carbono, esos gases de efecto invernadero y secuestrarlo por muchos miles de años, entonces están ayudando a la regulación del clima. Entonces tener más manglar va a ayudar a la regulación del clima. Calculo yo que habremos perdido en toda nuestra historia unos 53.000 y algo más de hectáreas de manglar. No creo que se pueda recuperar el grueso de esa superficie porque el manglar crece básicamente hasta donde llega la alta marea. Si ya el espacio está ocupado, ya no se puede. No podemos decirle a las personas que construyen su casa que quiten su casa para poder plantar manglar, pero sí podemos hacerles tener una conciencia de que mientras más manglar tengan alrededor, están aportando ese ecosistema, y las zonas no urbanizadas sí dejar este límite que sí está por ley que deben tener en las riberas de los ríos, dejando la flora nativa, que en este caso es el manglar. En la provincia del Guayas, en la provincia de Manabí, en la provincia de Esmeraldas estamos lejos de poder controlar la deforestación del manglar. Antes de finalizar este programa, queremos dar un agradecimiento especial a los televidentes que siguen confiando en este periodismo serio e independiente, lo cual nos ha hecho acreedores por 6º año consecutivo del premio ITV al mejor programa de información, noticias e investigación del Ecuador. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Seguimos adelante.